sobrellevar a los enfermos. Y vamos a partir, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, de una escritura que encontramos ahí en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35. Gloria a Dios. Libro de los Hechos 20:35. Si lo tiene puede decir amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, dice así la palabra de Dios: en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar ¿a quién? A los enfermos, y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Bueno, pues ahí tenemos, hermano, la palabra bendita de Dios como una enseñanza que es necesario sobrellevar a los enfermos. Pero ¿a cuáles enfermos, hermano? Bueno, la Biblia habla de enfermos físicamente, pero también habla de enfermos espiritualmente. Y vamos a continuar viendo sobre esto, hermano. Pero aquí el énfasis no solamente es los enfermos, sino el énfasis que quiero hacer, hermano, es sobre o acerca de sobrellevar a los enfermos. Pero primero vamos a identificar, hermano, ¿cuáles enfermos? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Santiago capítulo 5. La carta de Santiago o Jacobo, sí sabe que Jacobo es Santiago, ¿verdad? Inclusive el versículo 1:1 comienza diciendo: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero vamos al 5, ¿lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe de hacer el que está afligido? Haga oración. No irse a su casa, no, mejor no hubiera venido, no, sencillamente si alguno está entre vosotros afligido, haga oración. No lo vamos a regañar o no debemos regañarlo si lo vemos afligido, y decirle por qué viene triste, ¿verdad? Aquí se viene a alabar a Dios, como escuché a un hermano que reprendió a un hermano que venía triste, indirectamente, pero... Y me acordé de esta escritura, que es válido que si alguno está afligido, esté aquí, hermano. Quizás no se le vea la sonrisa, no se le vea esa alegría, ese júbilo, pero es válido. La Biblia dice que si alguno está afligido, haga oración. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo: ¿está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Y por qué a los ancianos? Vamos a seguir viendo. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará. Oiga bien, no dice sanará, sino que dice salvará ¿a quién? Al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ese enfermo estuviera en pecados, le serán perdonados. ¿Qué tiene que ver, hermano, los pecados con estar enfermos? ¿Será acaso que cuando alguien se enferma, que no pudo venir al culto porque le dolía el estómago, le dolía la cabeza con tremenda migraña, o tuvo una lesión, una fractura, ¿será acaso, hermano, que está en pecados? ¿Será justo que digamos, pues le pasó eso porque de seguro anda en pecados?
¿Usted cree que sea justo eso, hermano? Por supuesto que no, hermano. Tenemos que ser sabios en esta parte. No se refiere a eso, hermano. Aquí es donde podemos comprender, hermano, que no se trata de enfermos físicamente. Inclusive llama la atención que este tipo de enfermos los atienden no los hermanos, no aún ni el padre de familia, no, sino que lo atienden a este tipo de enfermos los ancianos. ¿Sabe qué significa ancianos, hermano? La palabra ancianos pues no se refiere propiamente a canoso, arrugado, ya de muchos años, no. La palabra ancianos aquí viene del griego presbúteros. Inclusive de ahí se desprende una palabra que es presbiterio. Los ancianos, presbiterio, presbúteros. ¿Qué significa esa palabra ancianos entonces? En nuestro español sería los más maduros. Gloria a Dios, eso es lo que realmente se significa ancianos. Y note usted que este tipo de enfermos, que vamos a ver, hermano, que no es un enfermo físico, no es un enfermo que le duela la cabeza, el estómago, no, es un enfermo espiritual. A este tipo de enfermos, hermanos, sí, lo deben de atender los más maduros. Lo deben de atender, hermano, los más espirituales, o en este caso, los pastores. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué eso? Porque si este tipo de enfermedad la trata cualquier hermano que no esté maduro, ¿sabe qué? Lo más probable es que salga contagiado o salga afectado. ¿Sí? Si hay una enfermedad espiritual que ha sido contraída por la murmuración, que ha sido contraída por una raíz de amargura, la Biblia dice que ninguna raíz de amargura brote entre vosotros, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y que por ella muchos sean contaminados. Quiere decir que cuando este tipo de enfermedad la trata un hermano que no es maduro, puede ser contaminado. Puede ser que también se contagie, que también, hermano, se enferme espiritualmente como aquel hermano. ¿Por qué? Por no tener la madurez suficiente para tratar a este tipo de enfermos que son enfermos espirituales. ¿Y en qué nos basamos a que hay enfermos espirituales? Bueno, la Biblia, hermano, habla de enfermos espirituales no solamente en esta escritura, sino en otras más que también vamos a considerar. Y además nos llama la atención que el texto dice dos cosas muy importantes, que dice la oración de fe, no dice sanará, sino dice salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y luego también la otra cosa que es de llamar la atención es que dice, y si estuvieren pecados, les serán perdonados. Gloria a Dios. Quiere decir que hay enfermedades, hermano, espirituales que tienen que ver con pecados. Pero pueden sanar. Ese tipo de enfermedades, hermanos, sanan. Bueno, sí, con la atención de los ancianos, de los más maduros, que traten ese tipo de enfermedad. ¿Cómo puede ser una enfermedad espiritual? Simplemente alguien que está desalentado, ya no quiere ir al culto, quizás porque vio una mala cara, quizás porque no le saludaron, a veces hasta por cosas simples comienzan ese tipo de enfermedades. Y bueno, hermanos, por eso dice el versículo 16, ¿cómo se pueden sanar este tipo de enfermedades? Vea lo que dice el versículo 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis, ¿qué cosa? Sanos. Ahí está.
Entonces se trata, hermano, de enfermedades espirituales, pues estas enfermedades espirituales, hermanos, sanan confesando las faltas y perdonándose los unos a los otros. Gloria a Dios, y de esa manera son sanadas ese tipo de enfermedades. Gloria a Dios. Así termina diciendo el texto: la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces no se puede tratar de una enfermedad física, hermano, pues una enfermedad física no necesita que se pida perdón y que se confiese la falta. No. Muchas de las veces pues no, ni siquiera se trata, tiene que ver, hermano, con una enfermedad física. A veces puede ser simplemente una prueba o simplemente una enfermedad natural. Le voy a poner así rápidamente dos casos. Job tuvo una enfermedad desde la planta de sus pies hasta su cabeza, hermano, su cuerpo estaba llagado con una terrible sarna. ¿Sí recuerda el caso de Job capítulo 2? ¿Acaso fue porque estaba en pecados? Por supuesto que no. Bien, le pongo otro ejemplo de una enfermedad natural. La Biblia dice que Eliseo, por cierto, un profeta de Dios que sin duda fue después de nuestro Señor Jesucristo, yo encuentro que fue el profeta que hizo más milagros. Sin embargo, usted puede ver en la Biblia que estaba Eliseo enfermo y dice que murió de aquella enfermedad. Vamos, pues era hombre, tenía que morir de alguna manera y murió de una enfermedad. Así dice la Biblia. No tiene nada que ver con pecados, claro que no. Sin embargo, hermano, una enfermedad espiritual, ahí sí es una enfermedad que es en el alma, es en lo interior y que puede estar implicada, hermano, con pecados. Pero ¿cómo se sana? Confesando vuestras faltas. Recuerde lo que dice el libro de Proverbios, por allá Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Versículo 19. Hermano, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y a alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, ¿qué hará, hermano? Salvará un alma de muerte, una muerte espiritual, hermano. Salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esto es tanto como que sanará su alma. Y por ende, hermano, será librado de la muerte espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos ahí, hermano, a primera carta a los Corintios capítulo 11. Le dije que hay muchas escrituras que hablan de manera muy evidente de enfermedades espirituales. Primera a los Corintios capítulo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 30. Dice: en el nombre del Señor Jesús, por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. No se refiere a un dormir físico. No se refiere, hermano, a enfermos físicos, sino que se refiere, hermano, a enfermos espiritualmente. Versículo 31, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor,
para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está, hermano. Es mejor que el Señor nos castigue si nos hemos extraviado en alguna manera, si nos hemos equivocado. Es mejor que el Señor nos castigue y que nosotros recibamos la corrección que ser condenado con el mundo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, ahí a la carta a los Romanos, capítulo 14. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Recibir al flaco o al débil. ¿Débil en cuanto a qué, hermano? ¿En lo físico? ¿Débil en qué? En la fe. ¿Se da cuenta que habla de débiles y de enfermos espiritualmente? Recibir al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro que es débil come legumbres. Bueno, ¿por qué refiere esto? Recuerde que entre los judíos no era lícito comer ciertos alimentos, como hasta el día de hoy. Los judíos, ¿verdad?, no comen algunos alimentos que están especificados en la ley del Antiguo Testamento. Pero aquí vemos, hermano, lo que dice el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Recibir al débil en la fe, débil en la fe, pero no para contender con él, no para disputar con él, hermano, no, por supuesto que no. Hay que recibirlo, hermano, pero para ayudarlo, para sobrellevar a este tipo de enfermos. Capítulo 15 de ahí mismo de Romanos, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús: así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Ahí está, sobrellevar ese tipo de enfermedad. Podemos decir que es como un tipo de anemia, pero en el sentido espiritual, hermano. Hay que sobrellevar a las flaquezas o las enfermedades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien a edificación. Siempre debemos de buscar la edificación. Siempre debemos de sobrellevar, hermano, a aquellos que han enfermado espiritualmente, aquellos que son débiles en la fe. Hay que ayudarlos, a eso se refiere sobrellevar a los enfermos. ¿Recuerda, hermano, cómo hemos titulado este tema? ¿Cómo? Sobrellevar a los enfermos. Y de eso se trata, hermano, de poder ayudarlos a aquellos que han enfermado espiritualmente. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Gloria al Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis o alentéis a quienes, a los débiles o a los de poco ánimo, dice la versión antigua, que soportéis. Esa palabra soportéis es tanto como decir que sobrellevéis. ¿A quién? A los débiles, que seáis sufridos para con todos.
Versículo 15 dice, mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Bien, entonces ahí está, hermano, como que este versículo 14 da una medicina para cada tipo de enfermedad. Bueno, los que andan desordenadamente, no se les puede alentar, no, paz de Cristo. Los que andan desordenadamente no se les puede soportar, no. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Cuál es la medicina que necesitan los que andan desordenadamente? Necesitan la amonestación. Gloria a Dios. Y luego trata de otros que dice que consoléis o que alentéis a los de poco ánimo. A uno de poco ánimo no se le puede amonestar, no. Se muere, hermano, si lo amonesta. Son de tan poco ánimo que más bien, hermano, hay que alentarlos. Y bueno, el tercer grupo que está ahí son los débiles. Débiles en cuanto a la fe, débiles en cuanto a lo espiritual. Con ellos, hermano, están tan débiles o a veces están tan enfermos espiritualmente que hay que soportarlos. Porque cuando alguien está en una condición así, hermano, hasta rechaza la medicina. ¿No le ha tocado enfermos físicos que hasta rechazan la medicina y no la quieren y menean la cabeza y hasta la echan para afuera? Bueno, pues parece que así es con algunos enfermos espiritualmente. No quieren la medicina. Su alma rehúsa consuelo por la palabra. No la quieren, hermano. Y en esos casos dice el texto que hay que soportarlos. Hay que sin duda orar por ellos y soportarlos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir considerando, hermano, los que están enfermos espiritualmente. Dice ahí la palabra de Dios, hermano, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Santo es el Señor Jesucristo. Versículo 12. Gloria a Dios. Es más, vamos a leer desde el 11. ¿Lo tenemos? Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Bueno, como que ya está hablando de ciertos enfermos. No sé si entendamos, hermano, ¿qué le pasa a una persona cuando tiene las rodillas paralizadas? ¿Lo han enyesado a usted alguna vez? ¿De alguna fractura? ¿Algún brazo? ¿Algún tobillo? Se acostumbra, hermano, esa parte del cuerpo a estar paralizada, a estar inmovilizada. Y bueno, en el sentido espiritual, qué difícil cuando alguien queda inmovilizado, cuando alguien no activa en el Señor, cuando alguien queda paralizado espiritualmente. Ya no activa en la oración, ya no activa en hablar la palabra, ya no activa en leer la Biblia. Eso trae, hermano, pues un mal, ¿verdad? Si lo trae en el sentido físico, imagínese usted en el sentido espiritual. Trae consecuencias terribles cuando
la vida espiritual o se llega a paralizar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero aquí el texto por eso dice, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo, ahí está, los que se han fracturado alguna vez podrán comprender esto, porque lo que es cojo, pero aquí habla, hermano, recuerden el sentido espiritual, lo que es cojo, ¿qué dice? No salga fuera del camino. Quiere decir que está enfermo, va cojeando, pero afortunadamente no se ha salido del camino. Alabamos al Señor Jesús. Sí, está enfermo espiritualmente, pero gracias a Dios aún está ahí, hermano. Aún hay esperanza. Por eso debemos de ser muy cuidadosos en tratar a este tipo de enfermos, sobrellevar a los enfermos. Nunca, hermano, rechazarlos, nunca condenarlos. No, hermano, porque está escrito, 7 veces cae el justo y se torna a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Quizás esté en una de esas caídas y se volverá a levantar. ¿O no leímos eso en Romanos capítulo 14? Que poderoso es Dios para levantarlo. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Dice que si cae, ¿verdad? O si se levanta, que poderoso es Dios para levantarlo. Entonces aquí está diciendo, hablando de alguien que está cojeando, hermano, es que está enfermo espiritualmente. Hay que ayudarlo, hay que sobrellevar a ese enfermo para que haga derechos pasos y no salga fuera del camino, sino que antes sea, ¿qué cosa? Sea sanado. Ahí está, eso es clave, que sea sanado. Siempre debemos de buscar que sea sanado aquel enfermo que ha enfermado espiritualmente. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bueno, leemos, hermano, acerca de quien está cojeando. El Señor nos compara, hermano, en algunas escrituras como ovejas. Y mire lo que dice, hermano, Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 4 dice, como una reprensión al pueblo, a los pastores de Israel les dice, no corroborasteis las, ¿qué? Las débiles, ni qué más hicisteis, ni curasteis la enferma. ¿Qué debemos de buscar nosotros para sobrellevar a los enfermos? Que sean curadas o que sean curados los que han caído en un tipo de enfermedad espiritual. Amén. No ligasteis la pierniquebrada. Bueno, por eso anda cojeando, hermano. Está a punto de salirse del camino. Pero si no se le atiende, si antes se le juzga, si antes se le condena, pues la vamos a echar del camino. No corroborasteis, dice, a las débiles, ni curasteis la enferma, no ligasteis la pierniquebrada, ni tornasteis la amontada, o sea, la que se perdió en el monte. Ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Qué tremendo, hermano, cuando alguien hace juicio duro sobre algunos que han enfermado espiritualmente. ¿Sabe qué? ¿Por qué hacen un juicio duro? Porque no les duelen las ovejas, no saben sobrellevar a los enfermos.
Y dice, hermano, lo que hace el Señor ahí en el versículo 16 de este mismo capítulo. Yo buscaré la perdida y tornaré la amontada. ¿Y qué más? Y ligaré la pierna quebrada. Esa que está cojeando, la voy a vendar, la voy a ligar. Y corroboraré, ¿a quién más? La enferma. Mas a la gruesa y a la fuerte destruiré, yo las apacentaré en juicio, o sea, justamente. Corroboraré la enferma. Pensemos, hermano, en los que llegan a enfermar espiritualmente. Mira ahí en Miqueas capítulo 4, libro de Miqueas capítulo 4. Recuerde, Miqueas está enseguida de Jonás. Capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? En aquel día, dice el Señor, juntaré ¿a quién? Juntaré, dice esta versión, juntaré la coja y recogeré la amontada y a la que afligí, y pondré a la coja para sucesión y a la descarriada para nación robusta, y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. En aquel día yo juntaré la que está cojeando, recogeré la amontada y a la que afligí. Alabamos al Señor Jesús. Cómo el Señor tiene misericordia, hermano, y nos da un ejemplo de cómo trata con sus ovejas. Juan capítulo 10, vamos al Evangelio según Juan capítulo 10. Bendito el nombre del Señor Jesús. Evangelio según Juan capítulo 10, ¿lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 11 al 14. Dice el Señor, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Mas él es el asalariado, aquel a quien le pagan, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. La versión La Biblia de las Américas dice en este versículo 13, y no le importan las ovejas. Mencionaba, hermano, yo, por cierto, hablando del ministerio allá con nuestros hermanos en Zacatecas, el fin de semana pasado, que cómo poder saber que alguien en su ministerio da frutos como pastor. Precisamente, hermano, porque nos duelen las ovejas. Nos duelen las ovejas, hermano. Y cuando a alguien no le duelen las ovejas, no le importan las ovejas. Que ya no viene al culto, dijo uno por ahí, un supuesto pastor, que se vayan. Al cabo, si se van 3, vienen 10. Así, ¿le importarían las ovejas a ese hombre? Hay a quienes no les importan, hermano, las ovejas. Hermano, que fulanito de tal ya no viene, pues que se vaya, si no le vamos a estar rogando. Dicen algunos, ¿verdad? Pero a quien le importan las ovejas, va a buscarla, va a ayudarla, va a sobrellevar
a los enfermos. Y yo creo, hermano, que esto es trabajo no solamente del pastor, sino de todos. Pues ya leímos, hermanos, en Romanos 15 que los que son más fuertes deben de sobrellevar a los enfermos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, pues es importante cómo sobrellevamos a los enfermos. Si nos interesan los enfermos. Yo creo, hermano, por eso el obispado es el pastorado, requiere, hermano, que sea marido de una mujer y que tenga su familia, que gobierne su casa, sus hijos, porque si no sabe gobernar su casa, sus hijos, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues que alguien que no ha tenido hijos, hermano, es muy difícil que comprenda el dolor de un padre al ver a sus hijos que se pierden, al ver a sus hijos que se extravían, al ver a sus hijos que se van al vicio, al alcohol. Simplemente es muy difícil, hermano, que a veces en realidad que comprendan. Por eso la Biblia dice que tenga su esposa, que tenga su familia, sus hijos, para que así, con la experiencia de tratar con sus hijos, pueda, hermano, también tratar con la iglesia. Hermano, a mí cuando me tratan de los problemas de los hijos de mis hermanos, a mí me duele. Y es que como yo tengo la experiencia de tener hijos, los comprendo muy bien. Me duele, hermano. Pero alguien que no tiene pues ese requisito, por llamarlo así, que menciona primera Timoteo 3, pues como que no le importa. Como que dice, él se lo buscó. Alabamos al Señor Jesús. Pero vamos ahí, hermano, a considerar cómo la Biblia nos da esta encomienda de que todos sobrellevemos, hermano, a los enfermos. Los más fuertes, los que están sanos, puedan sobrellevar a los enfermos. Primera a los Corintios capítulo 12. Primera carta a los Corintios en el capítulo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Santo es el Señor Jesús. Versículo 26. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Eso en el mundo se le conoce como empatía. ¿Cómo definen la empatía? Sentir el dolor de aquella persona. Así definen la empatía. Pero la Biblia nos lo pone más claro, hermano. Si un miembro, si un hermano padece, todos los miembros, ¿qué pasa, hermano? Se duelen. No dicen, él se lo buscó. No dicen, de seguro anda mal, por eso padece. Por eso le pasa lo que le pasa. No, hermano. Cuando somos miembros, hermano, del cuerpo de Cristo, nos dolemos con aquel hermano que está padeciendo. Pero también dice la otra parte, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Gloria a Dios. Entonces, qué importante, hermano, que nosotros podamos sobrellevar a los enfermos. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 1 y 2.
Dice ahí la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta. Bueno, si alguno, una posibilidad. Si todos son perfectos y no cometen faltas, pues qué bueno, ¿verdad? Pero ¿será, hermano, que no estamos expuestos a cometer faltas? Por supuesto, yo sí estoy expuesto, hermano. La Biblia dice además que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Yo sí llego a faltar. Es más, Juan el apóstol en su primera carta, en el capítulo 1 dice: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Solamente cito primera de Juan 1:8. Si dijéramos que no tenemos pecado, no, yo no falto, hermano. Yo nunca me caigo en faltas. ¿Qué está haciendo ese hermano que dice eso? Pues ya está cayendo en la primera falta porque está mintiendo. Así dice el texto, hermano. Es más, si quiere léalo, primera de Juan 1:8. Si dijéremos que no tenemos pecado. O sea, si un hermano nos dice: no, hermano, yo no falto. Por eso me esfuerzo, por eso ando en ayuno, por eso leo la Biblia. Bueno, qué bueno. Pero si dice que no falta, ahí está la primera falta. Está mintiendo. Nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Amén, ¿verdad que así dice el texto? Gloria a Dios. Entonces, hermano, volviendo a Gálatas capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Esto es trabajo de los espirituales, no de los carnales, hermano. No se extrañe que alguien solamente juzgue a aquel que ha cometido alguna falta. Eso denota que ese hermano no es espiritual. Si algún hermano no considera a aquel que ha sido hallado en alguna falta, no es espiritual, hermano. Y si no es espiritual, es que es carnal. Si es de los que dicen: eso le pasa por negligente. Ahí está todo enfermo por pecaminoso. Eso denota que ese hermano no es espiritual, es carnal. Pero mire la encomienda que nos da la palabra de Dios a los espirituales. Volvemos a leer el versículo 1 de Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ahí está la verdadera empatía, hermano. Considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Alabamos al Señor Jesús. Ahí está, hermano. ¿Cómo debemos de tratar, hermano? Porque dice ahí el texto, hermano, que con un espíritu de mansedumbre tratemos, hermano, a aquel que ha enfermado, a aquel que ha sido hallado en alguna falta y por eso está enfermo espiritualmente. Bueno, aún a los que se oponen al Evangelio, la Biblia dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan y se zafen del lazo del diablo en el cual están cautivos. Alabamos al Señor Jesucristo. Bien, por eso, mire lo que dice Romanos 15. Leímos el 1 y el 2, pero ahora vamos a leer el versículo 14.
que en un mismo contexto de sobrellevar a los enfermos, mire lo que dice el versículo 14, ¿lo tenemos? Empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué se necesita entonces, según este texto, para amonestarnos los unos a los otros, hermano? ¿Estar lleno de qué? De bondad. ¿Y de qué más? Y de todo conocimiento. Porque si alguien ni siquiera tiene conocimiento, mire, a veces hasta conocimiento de los hechos, y más si es de los que primero hablan y después oyen, aun cuando la Biblia dice todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar. ¿Sí? Si no tiene ni siquiera conocimiento de los hechos, llega un hermano o no vino al culto, ahí va a reprenderlo. ¿Por qué no viniste, hermano? ¿Cómo te has hecho negligente en las cosas de Dios? De seguro te quedaste viendo la televisión. Y resulta que ni siquiera tiene conocimiento de que el hermano le pasó un accidente, estuvo en el hospital, gracias a Dios salió, pero ahí va el que primero habla y después escucha a reprenderlo. Ese no es apto para amonestar. Y luego todavía de pilón dicen, hermano, yo tengo el don de amonestar. ¿Cuál de amonestar? El don de molestar, más bien. Sí, pues no amonesta, sino molesta. Espero que no haya de esos entre nosotros, ¿verdad? Porque lo dicen, es que yo soy muy franco, hermano, y yo digo las cosas como son. Ah, sí. Pues la Biblia dice, hermano, que debemos amonestar llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, llenos de bondad, que lo que nos lleve a amonestar a algún hermano, sea de veras el sincero deseo de que el hermano no se pierda, de que el hermano se salve, de que el hermano no se salga fuera del camino. Que sea, hermano, esa bondad, esa misericordia la que nos lleve a amonestar y ayudar a nuestros hermanos que han enfermado en el sentido espiritual. Y que no seamos como Jacobo antes de que fuera investido del Espíritu Santo. Jacobo y Juan, hermano, mire cómo actuaban. Vino a mi corazón esa escritura, hermano, donde le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Lucas 9, versículo 51 al 54. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Lucas 9, 51. Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle, mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para ¿qué, hermano? Sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y así hay algunos, ¿verdad? Mire aquí, ¿qué pasó aquí? Que algunos de los samaritanos no quisieron recibir al Señor. Y estos, hermano, repito, pues todavía no estaban llenos del Espíritu Santo.
Se molestaron y dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor los reprendió. No más, ¿qué se creen ustedes? Ustedes no saben de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino vino para salvarlas. Siempre, hermano, nuestro enfoque debe de ser ese, que sean salvas las almas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18. Quiero que notemos algo ahí importante. 18 de Mateo, versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, ¿qué dice, hermano? ¿Cuál es el objetivo de hablar con el hermano? Que se sienta bien avergonzado, que lo podamos ridiculizar por lo que hizo mal. ¿Acaso eso, hermano? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí lo nota? Si te oyere, ¿qué dice? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ganarse a lo hermano. ¿Y qué es lo contrario de ganar? Perder. El objetivo siempre de hablar con un hermano que ha pecado será, hermano, que no se pierda, sino más bien que ganarlo para Cristo, que no se pierda, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 9. Primera carta a los Corintios capítulo 9. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí Pablo en esta carta, en el capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para ganar a más, para que no se pierdan. Heme hecho a los judíos como judío por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar. ¿Y qué dijimos que es lo contrario de ganar? Perder. No. Entonces, no para que se pierdan, sino para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los débiles, débil por ganar a los débiles, a todos me he hecho todo, para que de todo punto, ¿qué dice? Salve a alguno. El mismo propósito de nuestro Señor Jesús debe de ser en nosotros, hermano, que no vino para perder las almas, sino para salvar las almas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por último, hermano, vamos a terminar ahí en Proverbios capítulo 11. Proverbios 11. Un texto muy breve, pero muy importante, que dice ahí, ¿lo tenemos, hermanos? El fruto del justo es árbol de vida, y el que, ¿qué hace, hermano? El que prende, o dice la versión 60, el que gana. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Proverbios 11:30. Y el que gana almas, ¿qué es, hermano? Sabio. Ganar las almas, hermano. Ganar a los enfermos para que sean sanos y no salgan fuera del camino
antes sean sanados. Amén. Para que de todo punto, hermano, podamos salvar a alguno. Mire, dicho sea de paso, hermano, Dios puso en mi corazón crear un grupo de jóvenes, de los cuales algunos de ustedes están ahí, jóvenes. ¿Y cuál es el propósito? Ganar a los jóvenes para Cristo, hermano. Ganar a esos jóvenes que se han descarriado, hijos de mis hermanos, muchos de ellos que se han descarriado, hermano. Y el propósito, hermano, es ganarlos, que no se pierdan.